Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato pasamos con las informaciones. Gran consternación e indignación ha generado en la comunidad educativa la agresión contra el maestro de lenguas modernas, Naoni Anderson Solano, presuntamente atacado por varios estudiantes dentro del plantel. El docente sufrió heridas en el rostro que requirieron suturas, mientras el caso ya es investigado por las autoridades. Esmirna Mateo nos presenta el reporte. La mañana del jueves, lo que debía ser una jornada escolar habitual, terminó en un hecho violento. De acuerdo con las informaciones preliminares, un zafacón con basura, piedras, sillas y hasta una correa habrían sido lanzados y utilizados contra el maestro Naoni Anderson Solano por parte de varios estudiantes. Producto de la agresión, el educador resultó con heridas en el rostro que ameritaron asistencia médica y puntos de sutura. Actualmente permanece en licencia médica. La situación provocó la rápida reacción de la Asociación Dominicana de Profesores, cuyos representantes acudieron al centro educativo en señal de solidaridad y denunciaron la falta de seguridad en el plantel. Porque hay unos estudiantes que si tú no te dejas someter, también eres agredido como estudiante. Entonces, aquí se está dando una situación que tenemos que verla de una manera holística. Hay que verlo más amplio, porque también los estudiantes están en riesgo. Hay un número de estudiantes que sí viene a hacer su trabajo, que cuando no se dejan persuadir son agredidos, porque no me hiciste, como diríamos popularmente, el coro. Lo que yo temo es que llegue el momento, porque aquí el daño nada más no ha sido físico, también hay un daño emocional. ¿Cómo queda la figura de un docente frente a 40 o 45 muchachos el lunes cuando tengan que entrar al aula? O van a tener que comprar chalecos de protección y cacos para que cuando vaya a entrar lo primero que tiene que mirar a ver si las condiciones están óptimas. Y eso no puede pasar en una escuela, por lo menos en República Dominicana no puede ser así. Hemos denunciado la falta de personal de seguridad administrativo y de mantenimiento en las escuelas públicas. Esta escuela, con más de 900 estudiantes, apenas tiene un policía escolar. En esta ocasión, esa persona estaba de licencia. Nosotros hemos denunciado y exigido muchísimas veces que las escuelas públicas deben tener el personal de seguridad necesario para permitir una convivencia sana, para la protección de los niños y también de los docentes. Esto solo sucede por la falta de personal de las escuelas públicas, también la falta de protocolos de seguridad. Padres y madres de estudiantes también repudiaron lo ocurrido y pidieron mayor control y orientación dentro de la comunidad escolar. Estamos haciendo los levantamientos y las investigaciones del lugar, porque tenemos que recolectar la versión de los chicos, de los alumnos, del maestro, que es verdad que está en casa por convalecencia y todo eso. Gracias a Dios el maestro está en su hogar, tomándose sus medicamentos y demás. Lamentamos, porque nunca como director del centro vamos a apoyar la agresión a un maestro. La indisciplina no se puede tolerar. En tanto que la dirección del centro informó que el caso se encuentra bajo investigaciones y que se están evaluando las medidas correspondientes conforme a la ley. Nosotros los padres tenemos que inculcar valores y eso se está perdiendo en la familia. Pero debemos asistir a la escuela cuando nos llaman a reunión. El trabajo no es solo de los profesores, es un trabajo en equipo, tanto de los padres como de los profesores. Creo que acataría lo que la ley decide en ese momento, porque como madre le haría un daño a mi hijo en apoyar lo que hizo mal. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Menores, que también realiza las indagatorias pertinentes. Este viernes, el centro educativo no impartió docencia debido a una asamblea de profesores convocada tras el incidente. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otro tema, la señora Mercedes Núñez, madre del piloto dominicano Fabio Espinal Núñez, detenido en Guinea Ecuatorial desde el pasado 9 de diciembre, hizo un llamado desesperado al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Arbaje y al senador estadounidense Marco Rubio para que intervenga de manera urgente y eviten una tragedia. Espinal Núñez permanece privado de libertad luego de arribar al país africano sin autorización,
acusado de supuesto atentado a la seguridad nacional. Yo llamo al presidente Abinader, a la primera dama, al senador Marco Rubio, aquí en Estados Unidos, y a la Cancillería de la República Dominicana, que por favor se apiade de mi hijo. Caramba. Doña Mercedes. Es lo más que le puedo decir. Nosotros nos sentimos muy mal con esta terrible tragedia que estamos atravesando todos. Siguiendo con las noticias, autoridades del gobierno central y alcaldes de todo el país reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para lograr la meta nacional de erradicación del hambre en República Dominicana, un desafío que aún enfrenta importantes retos según organismos internacionales. Esmirna Mateo da seguimiento al tema y nos amplía a continuación. La meta de hambre cero establece reducir la inseguridad alimentaria a menos del 2.5% de la población. Sin embargo, cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indican que un 8.7% de los ciudadanos en República Dominicana ha padecido hambre, lo que evidencia que el desafío sigue vigente. La última milla, el último tránsito, obliga a que seamos más precisos, que seamos más certeros. Ya no bastan las grandes políticas nacionales, sino que hay que hacer un esfuerzo casi profiláctico para identificar dónde está el hambre y cómo podemos atacarla allí donde se encuentra. Solo sabe de hambre quien ha pasado hambre. Y entonces este es un tema que tenemos que enfrentarlo de manera integral. Por eso decía, tanto Paliza como Manuel, que no solo es tener los alimentos, sino tener buenos alimentos, porque podemos resolver un tema y crear otro si no nos alimentamos bien, porque la obesidad también es un problema que el gobierno, que hay que tener políticas del Estado para enfrentarlo. Entonces tenemos que tener una política integral para la solución de este tema. El representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, afirmó que la única vía para erradicar el hambre es implementar una estrategia integral que articule el gobierno central, las alcaldías y las comunidades, priorizando las zonas más vulnerables. El hambre no se supera únicamente con políticas públicas. Se supera cuando toda la sociedad decide actuar y asumir su responsabilidad. Y ustedes tienen ahora la oportunidad de consolidar un modelo territorial de seguridad alimentaria que coloque a los municipios en el centro de la solución. Desde su llegada al poder, el gobierno ha señalado como prioridad la reducción significativa de los indicadores de inseguridad alimentaria. Es que en esta sociedad no habrá nadie que pase hambre. Es que la sociedad no va a tolerar y no tolerará más que haya una sola persona, un solo niño, una niña pasando hambre. Para eso estamos aquí reunidos, para asumir ese compromiso. Especialistas advierten que más allá de las metas oficiales, el verdadero reto estará en la ejecución efectiva de los programas, su sostenibilidad en el tiempo y la medición transparente de resultados, elementos claves para que el país pueda acercarse al estándar internacional de hambre cero. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, activaron la localización de 2 presuntos delincuentes señalados como responsables de ocasionar la muerte por herida de bala a la joven Dominique Natalia Gómez Cabrera, de 22 años, durante un ataque a tiros ocurrido a la madrugada del pasado día 16 en la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez. Los presuntos autores de la agresión fueron identificados como Yamal Antonio Núñez Vargas, de 20 años, y el nombrado Julio Voltio. La Policía Nacional persigue de manera activa a los nombrados Yamal Núñez Vargas, de 20 años, y al nombrado Julio 3030 y Julio Voltio, que son estas personas que están aquí. Este que tenemos acá es Yamal Anthony Núñez Vargas. Esta persona está siendo señalada
como uno de los presuntos autores de esta agresión a tiros en contra del vehículo en que viajaban las personas antes señaladas y que resultó fallecida la joven Dominic Natalia Gómez, de apenas 22 años. El segundo implicado en este caso, aquí lo tenemos, es Julio 3030 y o Julio Borges. Miren acá, estas personas que estamos exhortando a través de sus importantes medios de comunicación que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para que respondan por este hecho. Vale mencionar que el ataque armado ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaban 5 personas, incluyendo a Ashley Mariel Victoriano Sánchez, popularmente conocida como Masha, y Giacomo Hernández de la Rosa, el detenido, fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego y huyeron del lugar. Y pasando al plano justicia, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra 3 hombres señalados como responsables de la muerte de una joven embarazada, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de una cisterna en el municipio San Antonio de Guerra. Los 3 implicados en el caso fueron identificados como Elías Castillo Sánchez, Jason Stuart Javier Cabral y Pablo Antonio Calcaño Silverio. De acuerdo con el documento judicial, el 12 de febrero de 2026, alrededor de las 10:40 de la noche, la víctima llamó desesperadamente a su madre, pidiéndole que acudiera de inmediato a su vivienda y alertara a la Policía Nacional, ya que, según denunció, los imputados habían penetrado en su residencia con aparentes intenciones de cumplir amenazas de muerte previas. Según el documento, la madre de la joven declaró que al llegar al lugar observó a los hombres salir apresuradamente por la puerta de la cocina y marcharse en un vehículo que estaría vinculado a Elías Castillo Sánchez. Ellos la mataron, ellos tienen que pagar por eso, no puede salir impune ellos. Por gusto. Yo lo que quiero es justicia. Que no se quede impune como muchos casos. Que no se quede impune, para que estén claros. Justicia por chica. Eso fue premeditación, alegocida, porque no solamente la mataron, también la tiraron en un hoyo. Violó nuestra confianza, violó la confianza de la niña se confió de él, ¿tú me entiendes? Entonces él se metió y hizo lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer, abusar. Eso es lo más bajo que puede cometer un hombre, porque todos los hombres tenemos hijas, tenemos madre, tenemos hermana, amiga. Según la acusación, los hombres sometieron a la víctima a una agresión sexual con un nivel extremo de violencia y posteriormente la asesinaron. Luego lanzaron el cuerpo a la cisterna y sustrajeron varios objetos de la residencia, entre ellos el teléfono celular y una cámara tipo bombillo, con la finalidad de simular un robo y desviar la investigación. Ahora pasamos con un tema al que damos seguimiento. El Tribunal Constitucional dejó en firme el descargo a favor del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón, en el proceso vinculado a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La decisión generó reacciones desde temprano en el Congreso Nacional y en sectores religiosos. Esmirna Mateo nos cuenta más. La sentencia del alto tribunal fue interpretada por legisladores y representantes de la Iglesia como un llamado al Ministerio Público a fortalecer la calidad técnica de sus investigaciones y acusaciones. El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia emitida en julio del 2024 por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró no culpable a ambos acusados por insuficiencia probatoria. Diputados consultados sostienen que el fallo marca un precedente sobre la necesidad de sustentar adecuadamente los expedientes judiciales. Se debe presentar expedientes fortalecidos, sustentados en acusaciones claras. ¿Por qué? Porque al final, cuando se festinan los casos de corrupción, la sociedad se genera expectativa, y cuando ve desvanecerse los mismos en el tiempo, quien termina perjudicada son las instituciones, porque la gente, el pueblo en sentido general, deja de creer en las instituciones. Muchas veces el Ministerio Público lo que hace es que busca muchos papeles y lleva en una carretilla muchísimos papeles para impresionar y eso, pero lamentablemente en los casos que hemos visto no tienen sustancia probatoria.
El proceso de Brecht se abrió en el 2017 con 14 imputados y se convirtió en uno de los casos de mayor repercusión en la historia judicial reciente del país. Con el paso del tiempo, varios expedientes fueron archivados y otros concluyeron en absoluciones. Para el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, la decisión deja lecciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Y ahora mismo pues esa persona podrían demandar al Estado Dominicano por haber sido enjuiciado y durar tantos años en los tribunales, que cuesta imagen pública, inversión jurídica y todo ese tipo de cosas, pero nosotros en un Estado de derecho y constitucional debemos apegarnos a lo que dice la justicia y creer que los que tenían la competencia hicieron la investigación a fondo del lugar, y esto es lo que ha arrojado esa pesquisa que hicieron, que creo que con mucha responsabilidad, porque duraron tantos años para descartar o implicar a estos imputados, por lo que yo pienso que hicieron lo que ellos entienden que fue correcto y que debería ser. Cabe recordar que en instancias anteriores, Díaz Rúa y Rondón habían recibido condenas de 5 y 8 años de prisión respectivamente, pero finalmente fueron descargados de manera definitiva. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Siguiendo con las noticias, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, coordinados por miembros del Ministerio Público, sorprendieron a un hombre tratando de realizar una transacción de supuestas sustancias narcóticas en la avenida Cayetano Hermosén del Distrito Nacional. Los agentes montaron un operativo específicamente en el kilómetro 8 del sector Enriquillo, donde interceptaron a un individuo a bordo de un vehículo en cuyo interior se confiscó un paquete de una sustancia que se presume es cocaína, con un peso preliminar de 1.084.4 gramos. Mientras tanto, 4 individuos armados interceptaron y despojaron de su motocicleta a un joven a las 7 de la mañana en la calle 2B del barrio Zaida, sector Los Santos, en un hecho ocurrido a escasos metros de la comandancia policial y que quedó captado por cámara de vigilancia. El asalto se hizo viral en redes sociales, generando indignación entre residentes de la zona. Las imágenes muestran cómo los asaltantes, que se desplazaban en 2 motocicletas, cerraron el paso a la víctima cuando se dirigía a su jornada laboral y, sin mediar palabras, lo encañonaron con arma de fuego para obligarlo a desplomarse y entregar el vehículo. Comunitarios piden mayor presencia policial y acciones contundentes frente a la delincuencia. Por otro lado, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, exhortó a jueces, juezas y servidores judiciales de la región este a consolidar, con visión estratégica y trabajo articulado, la implementación del Plan Justicia del Futuro 2034 durante el encuentro regional celebrado este viernes en La Romana. En la actividad participaron representantes de los distritos judiciales de San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo, La Altagracia y La Romana, como parte del ciclo nacional de encuentros orientados a fortalecer la gobernanza territorial del plan. Y en un operativo realizado por miembros del Ejército de República Dominicana en el puesto de chequeo militar, kilómetro 15 de Asua, fue ocupado un cargamento de más de 1 millón de cigarrillos que fueron introducidos de manera ilegal al país, ocultos en un camión tipo tanquero. La intervención se produjo luego de que personal del Servicio de Inteligencia recibiera informaciones que confirmaban el contrabando. En seguimiento a esas informaciones fue detenido un camión con el logo de una empresa que luego de verificarse se determinó que el vehículo no pertenecía a la entidad, tratándose además de un caso de usurpación de identidad corporativa. Y agentes de la Policía Nacional ocuparon 2 paquetes y varias porciones de presunta cocaína, crack y marihuana, además de 2 balanzas, durante una intervención en un punto de venta de drogas que culminó con el arresto de 2 hombres en el sector Capotillo del Distrito Nacional. Los detenidos son Norvin de la Rosa Zavala, de 39 años, y Jason Manuel Rochán Catalino, de 28, quienes fueron sorprendidos en la calle 42, próximo a un colmado de la zona, tras labores de inteligencia que señalaban el lugar como centro de distribución de sustancias controladas. De acuerdo con el informe preliminar, a uno de los detenidos se le ocupó una maleta que contenía 2 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, varias porciones adicionales del mismo material, una porción de presunto crack, múltiples porciones de un vegetal que se presume marihuana y 2 balanzas utilizadas para el supuesto pesaje de drogas. En otra noticia, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata aplazó la apertura del nuevo juicio contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco,
quien enfrenta acusaciones por presunta relación con una menor de edad y lavado de activos, entre otros señalamientos. En el proceso también figura la señora Vanessa Chevalier, acusada de presunta manipulación y empoderamiento en perjuicio de su hija. El aplazamiento fue dispuesto a solicitud de los abogados de la señora Chevalier y el tribunal colegiado fijó la continuación de la audiencia para los días 30 y 31 de marzo, así como 1 de abril, fechas en las que se dará seguimiento al proceso judicial contra los imputados. Continuando con las informaciones, el ingeniero Jeffrey Infante, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, afirmó que esa organización política atraviesa un proceso de reestructuración profunda y positiva en todo el territorio nacional, al tiempo que denunció improvisación y falta de planificación en varias de las principales obras de infraestructura que se ejecutan en Santiago. Escuchemos. Donde ya el 53% de la población dice que quiere un gobierno de la Fuerza del Pueblo. Y cuando vemos a nuestro candidato, al doctor Leonel Fernández, ya prácticamente tiene un empate técnico con quien fuera el candidato del gobierno. En cuanto a las juramentaciones que hizo el presidente Fernández en Santiago, realmente fueron un éxito rotundo. Hicimos juramentaciones en Licea al Medio, donde juramentamos a Joselito con todo su equipo. Fuimos a Cienfuegos a juramentar a Payams, que fue ex candidato a alcalde, con todo su equipo. Luego de eso fuimos a Las Carreras, nos juramentamos a José Torres con todo su equipo, a Héctor Ramírez, a la ex gobernadora de Santiago. Luego fuimos a Baitoa a juramentar a Abel Acosta con todo el equipo de Baitoa. Y realmente todas las actividades de juramentaciones del presidente Fernández en la provincia de Santiago fueron un rotundo y total éxito. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil continúa ampliando su red de servicio de salud escolar con la puesta en funcionamiento de un nuevo módulo de salud bucal en el Centro Educativo Leopoldo Miguel Navarro, acto encabezado por el subdirector de la institución Luis Valdés en representación del director ejecutivo Adolfo Pérez. Con esta inauguración, el INAVIE eleva a 60 los módulos odontológicos instalados a nivel nacional, fortaleciendo su política de prevención y atención integral en beneficio de estudiantes del sistema educativo público. El nuevo espacio brindará servicios odontológicos preventivos y curativos a más de 6.000 estudiantes, tanto del centro anfitrión como de centros educativos cercanos, garantizando acceso gratuito a consultas, evaluaciones, limpiezas y orientación en salud bucal. El gobierno dejó iniciada la construcción de un nuevo centro de atención integral a la primera infancia en el municipio de Boca Chica, con una inversión superior a los 85 millones de pesos y capacidad para beneficiar a más de 250 niños y niñas. La obra, ejecutada a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, se suma a la construcción de nuevas aulas y a los trabajos de mantenimiento que se desarrollan en más de 20 centros educativos de la demarcación. El nuevo CAIPI atenderá a niños de entre 0 y 5 años con servicios orientados a su desarrollo físico y emocional dentro de un modelo de atención integral. Durante el acto, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, afirmó que el proyecto forma parte de las acciones que impulsa el gobierno para fortalecer la educación y mejorar las condiciones de los planteles escolares. La promesa de concluir el segundo tramo de los trabajos de construcción y revalorización de la calle El Sol, que contempla el soterrado del cableado, al parecer no podrá ser cumplida en el plazo establecido. El concejal Engels de Jesús, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y además representante del sector inmobiliario, realizó fuertes críticas a la gestión municipal de Santiago y demás autoridades que están a cargo de las obras en la calle El Sol, donde señaló que la lentitud de los trabajos está poniendo en peligro el importante comercio que allí se realiza. Creo que lo que debe hacer el gobierno, más que poner excusas, es ya darle término a la obra, reunirse en un despacho para ver lo que está pasando en ese resultado final, porque al final te pueden llevar cualquier documento y decirte que sí. Creo que aquí ellos debieron, la alcaldía, mandar a los técnicos también para ver realmente qué está pasando con la obra y por qué no se ha terminado. Creo que eso está pasando en varios sectores también de Santiago. Ya vimos, ustedes saben la historia de Las Carreras, que muchos negocios fueron trasladados a otro nivel, a otro lugar, y otros quebraron. Y no queremos que esto siga pasando en el centro de la ciudad, que es una de las arterias principales, pero no tan solo eso. Si es un pequeño tramo lo que está afectando, imagínense todavía lo que falta de la calle del Sol, donde hay intersecciones que todavía tienen mayor paso vehicular.
Con la primera etapa, que comprende desde la calle Sabana Larga hasta el Santuario La Altagracia en la Luperón, se encuentra en proceso de cierre de la parte soterrada. La intervención del primer tramo para el remozamiento de la vía comercial abarca un tramo de 160 metros. Iniciamos este bloque de noticias con que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel global de 10% tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular parcialmente los gravámenes, y apuntó que lo hará dentro de 3 días y amparado en una ley de 1974. La Ley de Comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al presidente facultades para imponer aranceles de hasta 15% durante periodos de 150 días. Trump, quien aseguró que cuenta con alternativas muy poderosas para imponer estas tarifas, explicó que va a recurrir a las leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión judicial del Supremo. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con las noticias, la aspiración de Vladimir Santana a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno en Santiago ha sido asimilada con mucho positivismo por algunos de sus líderes, por considerarlo como uno de sus activos más importantes en los momentos actuales. Santana, al ser cuestionado por la prensa, manifestó que decidió aspirar a la Secretaría General debido a que la política requiere de tener un proceso de evolución donde la democracia salga más fortalecida. Entendemos que debemos seguir evolucionando, debemos seguir organizándonos, debemos seguir fortaleciendo el partido. Nosotros iniciamos hace 11 años un proyecto partidario que se ha convertido en un proyecto de nación, y debemos seguir trabajando por esa evolución del partido. No por una sustitución, sino por una combinación de generaciones. Bueno, nosotros somos un dirigente cercano a la base, escuchamos. Estamos dispuestos a acompañar a los compañeros, a organizarnos, a seguir trabajando, a seguir formándonos como políticos, que es lo que la sociedad dominicana necesita. Bueno, pues estoy contento por el apoyo que nos han dado, por la confianza que nos han brindado. Esperemos que los compañeros se sigan identificando con nosotros, sí, pero nos han dado un buen apoyo. Mientras tanto, la madre del doctor Wilber Polanco Sanz, acusado de violación de 4 pacientes en San Francisco de Macorís, expresó que su hijo es inocente y que los alegatos en su contra fueron motivados por un aspirante alcalde del Partido Revolucionario Moderno que quiere hacerle daño. No podemos estar justificando cosas donde no se tiene una evidencia, donde no se tiene una prueba. No estén justificando a mi hijo sin antes mirar las evidencias. Esto ocurrió en Arenoso con una paciente que él atendió, que mi hijo ni sonografista en ese entonces era, y ella dice que él le hizo una sonografía. Pueden ustedes captar por ahí. Si él no era sonografista, ¿cómo ella dice que él le hizo una sonografía si él era médico general? Y ella fue a una consulta. Luego que sale de la consulta, el portero de ese entonces la escucha hablando con otras muchachas y le dice lo que ella va a hacer. Cuando vienen a la regional a poner su denuncia, las 3, atendiendo él una con evidencia en el libro de registro de atenciones médicas, porque ustedes saben que todo el que se atiende en un hospital queda sentado en un libro. La persona que habla, una, se compone con las demás para hacerle daño a mi hijo, cosa que quedó demostrado y yo le puedo dar evidencia. ¿Quién le quiere hacer daño a su hijo? El conocimiento de medida de coerción contra el médico acusado de abuso sexual a pacientes fue aplazado para el próximo lunes 23 de febrero a las 9 de la mañana. El doctor fue denunciado por una paciente bajo alegato de abuso sexual al ser atendida en el Centro Galeno Diagnóstico Las Guaranas, en la provincia de Duarte. El médico fue arrestado cuando acudió a la Fiscalía de la Marcación a poner su denuncia tras sentirse difamado por la supuesta víctima. Mientras tanto, el Seguro Nacional de Salud anunció el lanzamiento del programa Senasa Integra, una iniciativa destinada a garantizar atención integral y cobertura médica a afiliados con trastorno del espectro autista, mediante una red de servicios públicos y privados con enfoque interdisciplinario. El programa dará inicio formal el próximo 2 de marzo, fecha a partir de la que las familias podrán comenzar el proceso de incorporación. Es un reconocimiento a cada niño o adulto que enfrenta miradas de incomprensión, que lucha contra prejuicios y que aún así sigue avanzando. Es para las familias que aprenden un nuevo lenguaje, uno de amor, uno de hecho, uno de paciencia, de pequeños logros y de abrazos que significan el mundo entero. El autismo no apaga sueños, no limita la capacidad de amar, no impide el talento.
Más allá de etiquetas, lo que nos enseña es que la diversidad no es debilidad, es potencia en otra forma. El autismo no necesita ser curado, necesita ser comprendido. Necesita inclusión real, educación empática, espacio donde cada persona pueda desarrollarse sin ser forzada a encajar en un buen estilo. Porque la verdadera discapacidad no está en quien procesa el mundo de forma diferente, está en una sociedad que aún no ha aprendido a valorar todas las formas de ser. Momento de conocer las incidencias del tiempo. El Instituto Dominicano de Meteorología informa que para mañana sábado el país permanecerá bajo un panorama meteorológico generalmente seco y estable por el sistema de alta presión. Solo no se descarta que desde tempranas horas y durante el transcurso de la mañana se presenten chubascos aislados en algunas localidades de la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Barahona y Pedernales. Ya para la tarde se pronostican condiciones óptimas para el disfrute de actividades al aire libre en casi todo el país. Las lluvias que ocurren serán débiles y aisladas sobre los sistemas montañosos. Las temperaturas se esperan que estén calurosas durante el día por el efecto del viento predominante del sureste, siendo agradables en la noche y madrugada, especialmente en áreas de montaña y valles del interior, donde podrían incluso presentarse episodios de neblinas. Agradecemos a nuestra compañera Marilene Sosa por siempre bien actualizarnos de todo lo que ocurre en el mundo del arte y el espectáculo. De esta manera finalizamos esta emisión estelar de noticias. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Buen fin de semana. Nos volveremos a ver en una próxima entrega. Su Mundo TV.